tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Hernández Martínez, de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad Americana de Puebla. Hoy vamos a hablar un poco sobre la relación económica que hay entre Francia y México. Y a continuación vamos a platicar unas fechas importantes de la historia que hay entre estos dos países. Y empezamos que, que los primeros años no fueron muy buenas relaciones diplomáticas que tuvieron estos países. Para empezar, el primer conflicto que tuvieron fue, fue en marzo, con la tan famosa Guerra de los Pasteles, que empezó de 1838 a 1839, que fue conocida como la primera intervención francesa por parte de los franceses hacia nuestro país, y terminó con que México tenía que pagar 600,000 pesos a Francia. Y la segunda fecha importante fue en 1861, en diciembre, cuando el emperador Napoleón III decidió invadir a México con el pretexto de que México se había negado a pagar la deuda que tenía con Francia, pero en realidad solo lo hizo para expandir su imperio en América Latina. Y hasta el día de hoy se conmemoran los acontecimientos de 1860, ya que los mexicanos lo celebran como la Batalla de 5 de Mayo, que conmemora la victoria de los mexicanos hacia el Imperio francés, que fue el 5 de mayo de 1862. Y también otra fecha importante fue el 2005, con el tan famoso caso de la francesa Florence Cassés, que fue detenida en México y que fue acusada por secuestro, crimen organizado, posesión de armas y de fuego, quien esta al final fue declarada culpable por parte del gobierno mexicano. Y en 2009 México canceló su participación al celebrar el Año México en Francia, ya que el presidente francés Sarkozy declaró que el evento iba a ser dedicado a la francesa Cancés, y, y cada individuo en el evento tendría algún recuerdo de la francesa. Y que para enero de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ordenó su liberación, y Cancés volvió inmediatamente a Francia. Desde su liberación, Francia se comprometió a ayudar a México con la creación de una gendarmería de México, a petición del presidente Enrique Peña Nieto. Y esto es una de las fechas que resalté en la historia dentro de estos dos países, ya que fueron importantes, ya que México y Francia establecieron relaciones diplomáticas el 26 de noviembre de 1826, ya que los dos países tienen profundas coincidencias en temas prioritarios de la agenda internacional, particularmente en lo relativo a la necesidad de construir un sistema mundial más justo, democrático y equilibrado. Durante el encuentro que sostuvieron en octubre de 2012, el entonces presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, y el presidente de la República Francesa, François Hollande, ambos mandatarios acordaron dar un nuevo impulso a la relación franco-mexicana con el beneficio recíproco de los pueblos de ambos países. Eso fue un poco de la historia sobre la relación que hay entre estos países. A continuación les voy a platicar sobre los tratados comerciales que hay entre México y Francia. El primero que les voy a hablar es el acuerdo comercial entre los Estados Unidos mexicanos y la República Francesa, que el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República Francesa, deseando estrechar los lazos tradicionales de amistad entre los dos países mediante el mantenimiento del principio de igualdad y de tratamiento en forma incondicional e ilimitada. Como base de las relaciones comerciales, han decidido celebrar un acuerdo comercial, y al efecto han designado como su plenipotenciarios por parte del gobierno mexicano, el señor don Manuel Tello, secretario de Relaciones Exteriores, y por parte del gobierno francés, el señor Gabriel Bonneau, embajador extraordinario del gobierno francés. Y este acuerdo está actualmente vigente con el tema de cooperación económica entre ambas partes, y el otro acuerdo de que les voy a hablar es el acuerdo de paz, que se dio el 9 de marzo de 1839, que fue firmado por México con Francia, que dio fin al proceso histórico conocido como la primera intervención francesa, que ya anteriormente hablé de ello, que dio inicio el 16 de abril de 1838. Y el tercer acuerdo
es el que tiene México con la Unión Europea. Como bien es sabido, Francia es miembro de la Unión Europea, que este entró en julio del 2000, cuando México y la Unión Europea pusieron en vigor el Tratado de Libre Comercio, TLCUEN, que forma parte del Acuerdo de la Asociación Económica, Concentración Política y Cooperación México-Unión Europea, el cual busca igualmente fomentar el diálogo político e intensificar la cooperación entre ambas partes. Esos son los acuerdos que tiene México con Francia, todos los son tres. Y a continuación les voy a mostrar la balanza comercial que hay entre México y Francia. Y nos dice que Francia-México en 2020, Francia exportó 3.8 millones a México, siendo sus principales productos aviones, helicópteros, naves y turbinas de gas, vacunas, sangre, antisueros, toxinas y cultivos. Y han tenido una tasa de crecimiento de 4.80% desde 954 millones en 1995 a 3.8 millones en 2020. Y en 2018 Francia observó servicios exportados a México con valor de 1.52 millones con travel y transporte de 216 millones, siendo el más grande en términos de valor. Y en relación de México-Francia, es similar, México exportó 1.5 millones a Francia, siendo los mismos productos en su mayoría, que son instrumentos médicos, vacunas, sangre, antisueros, toxinas, cultivos, y nos dice que durante los últimos 25 años las exportaciones de Francia a México han tenido un incremento a una tasa anualizada de 4.80% desde las mismas cifras, desde 954 millones en 1995 a 3.8 millones en 2020. Y llegamos a la comparación que en 2020 Francia se encuentra en el ranking 15 en el índice de complejidad económica SI con 1.34 y 8 en exportación totales con 472 millones. En ese mismo año México se encuentra en el ranking 21 con el índice de complejidad económica SI con 1.15 y 9 en exportaciones, total 427 millones. Eso es lo que puedo decir en, en relación a la balanza comercial que hay entre estos dos países. Y vamos a los mecanismos de promoción para exportar a Francia. Mm, Yo encontré que la página de Relaciones Exteriores te facilita el proceso ya que te da enlaces a las páginas que te van a ayudar a, a estar al tanto del tema. Ya podría ser Data México, que te da información para la innovación, inclusión y diversificación de la economía mexicana. Y, y también la de MIPIMES, AMX, que es la plataforma de la Secretaría de Economía, perdón, de México. Y Export Potential Map, que identifica las oportunidades de exportación de productos mexicanos en Francia, y Access 2 Marks, que nos da los requisitos y los procedimientos que tenemos para importar a Francia. Todo esto lo encuentras en el enlace que aparece a continuación, que es la página de Relaciones Exteriores y donde te detalla toda la información de los mecanismos de promoción para exportar a Francia. Y en cuanto a la propiedad intelectual y propiedad industrial, hay un convenio de París para la protección de la propiedad industrial, fue adoptado en 1883 y se aplica como propiedad industrial en su aceptación más amplia con la inclusión de las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales, los modelos de utilidades de las marcas de servicio, los nombres comerciales, las indicaciones geográficas y a la represión de la competencia desleal. Este acuerdo internacional fue el primer paso importante para ayudar a los creadores a proteger sus obras intelectuales en otros países. Y por parte de México tenemos al INPI, que es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, que es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene autoridad legal para administrar el sistema de prioridad de propiedad industrial en nuestro país. Y en cuanto a la competencia desleal, México-Francia, vamos a hablar sobre la competencia desleal que engloba aquellas prácticas que, faltando a la buena fe, tratan de alterar ilícitamente el funcionamiento del mercado o el comportamiento y voluntad de los consumidores y usuarios. Esto México ha dicho, ha dicho recientemente que defenderá a la industria mexicana de la competencia desleal.
ya que el gobierno federal trabaja para ofrecer mejores condiciones de competitividad y equidad para empresarios e inversionistas. Y esto recientemente lo dijo el secretario de Economía con la representación del presidente, quien inauguró la LXXB, Asamblea General Ordinaria de la Cámara a la Industria de Transformación de Nuevo León. Y esto nos dice que reprendan el compromiso del gobierno federal de ofrecer mejores condiciones de competitividad y equidad a empresarios e inversionistas por parte de la Secretaría de Economía, que afirmó que México está a favor de la competencia internacional siempre y cuando sea justa y en beneficio mutuo de los países. México dice así a la competencia global, no a la competencia desleal, precisó el funcionario al inaugurar la representación presidencial en la LXXB, Asamblea General Ordinaria de la Cámara de la Industria de Transformación. Por ello, desde el año pasado, la Secretaría de Economía puso en marcha un proceso de monitoreo en las condiciones de competencia comercial que enfrentan los sectores mexicanos, particularmente como países como China, que son los que mayor competencia desleal puede traer a nuestro mercado mexicano, ya que su mercancía es muchísimo más barata, con esto trayendo un desequilibrio en el mercado y trayendo problemas, pero el gobierno mexicano, mediante sus acciones y programas que tienen, están trabajando para que haya un mercado libre y justo. Y los mecanismos que se consideran para prevenir y solucionar conflictos de doping o subvenciones. Y vamos a hablar que el doping lo comete una empresa y en el caso de las subvenciones es el gobierno o un organismo gubernamental en el que actúa bien abonado directamente a las subvenciones, bien exigiendo a las empresas que otorguen subvenciones a determinados clientes. Y en este caso podemos acudir a las instituciones que nos proporciona el gobierno. En este caso sería el IEPC, que es la unidad administrativa encargada de investigar prácticas desleales del comercio internacional, que dentro de su principal función se encuentra tramitar y resolver las investigaciones de prácticas desleales al comercio internacional como doping, subvención o salvaguardas. Y un conflicto comercial que tuvo México con Francia fue la Guerra de los Pasteles, que no fue un episodio humorístico, que muchos sí lo tomaron así, sino que fue uno de mucha cosa. La joven nació en bancarrota y fatalmente endeudada, incapacitada para responder y hacer frente a los poderes extranjeros, mientras que pronunciamientos de diversos distraían sus mermadas fuerzas armadas y se gastaba ya la independencia de Texas. El conflicto con Francia consistió en 8 meses de bloqueo a los puertos mexicanos a partir del 16 de abril de 1838, a la toma del castillo de San Juan de Ulúa el 27 de noviembre y el ataque del 5 de diciembre al puerto de Veracruz, ya que en ausencia de un tratado comercial entre los países, Francia pidió a México una indemnización enorme de 600,000 pesos por las pérdidas humanas y materiales de conciudadanos suyos, comerciantes, durante dicha guerra. Como se solucionó este conflicto fue el 9 de marzo de 1839 mediante el firmado del Tratado de Paz con Francia, poniendo fin a la primera intervención francesa, también conocida como Guerra de los Pasteles, que fue un hecho que formó parte del panorama conflictivo internacional dominante del siglo XXI entre las potencias europeas y las naciones recién constituidas. Y llegamos a la conclusión de que la relación económica que tiene México y Francia se ha visto fortalecida desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Telecuen, ya que favorece el incremento de las inversiones y se refleja un crecimiento sustancial de las transacciones, inversiones y inversiones comerciales, ya que al tener un socio comercial como Francia ayuda a nuestro país a seguir creciendo económicamente, ya que con la llegada de empresas de inversiones francesas al país es de mayor beneficio al país, ya que está recibiendo una buena inversión extranjera, ya que ayuda a la economía de nuestro país y principalmente al desempleo. Por mi parte sería todo esto. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.